Buenas noches, bienvenidos al conversatorio de la Escuela ECRAN, la puesta en escena cinematográfica. Eh, Tenemos a unos invitados de lujo esta noche, invitados que están en el diplomado de dirección de cine de la Escuela ECRAN. Eh, Contamos con la presencia esta noche de Pili Flores Guerra, que es director de fotografía, fundador de la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruanos y de la Federación Latinoamericana de Autores de Fotografía Cinematográfica, miembro de la International Federation of Cinematographers y de la National Geographic Society. Su larga carrera en el cine peruano y extranjero de ficción, documental y publicitario y en la televisión y en la docencia le han hecho merecedor en el 2018 al premio Spondylus que el Festival de Cine de Lima de la Universidad Católica entrega todos los años a artistas y a profesionales en reconocimiento al ejercicio de la profesión cinematográfica. Entre sus trabajos más importantes destacan las ya clásicas e icónicas películas de la cinematografía peruana, Cuentos Inmorales, Maruja en el Infierno, La Ciudad y los Perros y Sin Compasión, además de los premiados cortometrajes La Tía Elga y Una Novia en Nueva York. Actualmente tiene en proceso de postproducción Amelia, la última película del director Pancho Lombardi. Gracias, Pili, por estar acá. Bienvenido. Gracias por ese currículum. Un gran currículo. Nuestra próxima invitada es Gisela Ramírez, directora de arte. Ella se graduó en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y tras algunos años dedicada al cine decidió especializarse y estudiar el máster de diseño de producción y dirección de arte cinematográfica en la Escuela de Cine SCAC en España. Ha participado en largometrajes y cortometrajes proyectados y premiados en importantes festivales de cine como el Festival de Cannes, Munich International Film Festival, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Zurich International Film Festival, Festival de Cine de Roma, Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, Festival de Cine de Lima. Entre sus películas más recientes figuran Canción sin nombre, La última tarde y Autoerótica. Y esas son sus más recientes, porque tienen mucho más. Bienvenida, Gisela. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Gonzalo. Aquí, todo bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos como invitado a Daniel Vega, que es director de cine, de series y publicidad. Daniel, siempre me confundo, justo acá estaba leyendo Diego. Daniel fundó Maretazo Cine con su hermano Diego Vega para desarrollar y producir sus proyectos audiovisuales. Sus largometrajes escritos, producidos y dirigidos en conjunto, Octubre, El Mudo y La Bronca, obtuvieron múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional como el premio del jurado del Certain Regard en el Festival de Cannes del 2010 y fueron estrenados en varios países. Su filmografía en conjunto la completan 3 cortos, Interior, Bajo Izquierda, Alondra y Donna y César. El segundo fue un encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, como parte del proyecto Graduate 21, que busca generar debate en torno a la deserción escolar en secundaria en la escuela pública en Latinoamérica y cuya producción estuvo a cargo de Gael García Bernal. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Oye, nada, bueno, acá felices de tenerlos, como han podido escuchar todos, estamos rodeados de grandes profesionales y yo acá en medio. Acá me he colado un poquito para sentirme de parte de la patota un ratito. eh, y nada, bueno, este conversatorio trata sobre la puesta en escena en el cine y queríamos empezar eh, preguntando, bueno, vamos de lo general, ¿no? Cuando ustedes trabajan, ¿no? En una película, hay un tema en una película, ¿no? Hay un eje temático en una película. Este eje temático es lo que el autor quiere decir,
por debajo de la película, por debajo de la narración, se podría decir, ¿no? ¿Cómo se plantea esto a un nivel visual? No sé quién quiera contestar esa primera pregunta. Daniel, que está ahí. Todo el mundo pide Chepi, así, pide Chepi. Preguntas complicadas que pones. Bueno, es una pregunta difícil porque no es algo que quieras decir, sino es lo que atraviesa la película, ¿no? El tema es aquello que se va contando, ¿no? O sea, he pensado una serie ahorita muy actual que se llama Succession, ¿no? Sí, buenísima. Cuyo tema es la ambición, ¿no? Y lo explotan al máximo, ¿no? La ambición está por todos lados, ya demasiado. Es casi ya como, oye, hay algo más en la serie y o sea, eso cansa, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo, digamos, de algo, ¿no? En las películas, o sea, como es algo tan abstracto el tema de cómo tratar visualmente el tema, quisiera hablar de una escena en concreto, de una de mis películas, que no sé si la gente las ha visto, probablemente no, pero bueno, es como Seguro la que sí. referencia, es como la referencia que tengo para ejemplificar algo, ¿no? Porque no es que, o sea, sí el tema está sobrevolando a toda la película, pero en algún momento quizás se puede plasmar en escenas en concreto, ¿no? Entonces, pienso en la escena de octubre, después de que fue el cumpleaños, ¿no? Estoy hablando como si todo el mundo hubiese visto la película, pero bueno, hay una celebración de cumpleaños, sorpresa para el protagonista, donde básicamente se le ha metido toda una familia, por decirlo entre comillas, en la casa, ¿no? Y después de esta escena, la que funge el papel de mamá en la película, que no es la mamá, ¿no? Evidentemente, que para el que ha visto la película lo entiende, intenta conquistarlo sexualmente, ¿no? Y él la rechaza. Entonces, esta primera parte de la escena, que voy a decir dónde termina, hay un Ajá. plano fijo, lateral, ellos de lado, viendo hacia cámara, y ella está tratando de meterse como por encima, ¿no? Lo está tratando, estamos adultos todos aquí, de masturbarlo, ¿no? Ujú. Y ella trata de conquistarlo así, él, él está en una lucha interna, ¿no? Porque él es un hombre parco que quiere seguir solo, de alguna manera, pero se le presenta la oportunidad de tener compañía, ¿no? Él cree que vive cómodo en su soledad. Entonces esta señora está tratando de masturbarlo, tratando de investigar, en un plano lateral fijo, ¿no? Fijo, no se mueve la cámara, él la rechaza, ella se para y se va, y el final del plano, que es continuo, termina con el protagonista de espaldas a la cámara, ¿no? Entonces, luego la escena continúa, cortamos directamente un primer plano que es un primer plano busto de la mujer, que está en estado de agitación, ¿no? Un poquito le acaban de rechazar, está como, tú sientes que está pensando, ¿no? Está pensando esto, y termina con un plano picado, donde vemos a toda esta familia que le ha invadido la casa, ¿no? Donde vemos a la figura del abuelo, la abuela, la nieta, o sea, toda esta familia que le ha invadido la casa, que no es realmente su familia, ¿no? Entonces, desmenuzando la idea del tema, ¿no? ¿De qué trata octubre, no? O sea, octubre trata un poco de la soledad, pero también trata de la pérdida de oportunidades, ¿no? Para bien o para mal, porque no sabemos si va a ser feliz realmente el hombre con lo que le ha ofrecido la vida, ¿no? Es simplemente una oportunidad de cambiarla, ¿no? Y este hombre es un hombre rígido, o sea, hablando de su personalidad, un hombre arisco que no quiere dejar pasar, piensa que su vida es una transacción económica y así le gusta estar, ¿no? El afecto no profiere afecto y no quiere recibir afecto, no le interesa. De hecho, compra el afecto, ¿no? Y el Ujú. plano donde vemos esta parte de el afecto, donde esta mujer le quiere hacer el amor, por decirlo de alguna manera, es un plano fijo, rígido como él, ¿no? Estamos hablando de él. O sea, y como toda la película, si ustedes se han visto Octubre, toda la película tiene esa rigidez, ¿no? Toda esa rigidez que va acorde con el personaje, Mm. ¿no? ¿No? Y terminamos
con el plano de Bruno, que es el protagonista, dándole la espalda a la cámara. Es como que si le estuviera dando la espalda a esa oportunidad que le estaba brindando la vida, ¿no? Porque este es un momento climático de la película, ¿no? Luego pasamos a esta mujer, que es la que le está brindando la oportunidad. No hablemos de felicidad, simplemente de oportunidad, ¿no? Y terminamos con un plano casi divino, desde arriba, picado, como si fuera en el mes de octubre, Dios, la divinidad, algo, te está brindando algo nuevo, ¿no? Entonces, pienso, y me hizo pensar, de hecho, todo esto, que de alguna manera elegimos estos tres planos con esta rigidez y esta significación del lenguaje para retratar de alguna manera en este momento climático el tema de la película, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de oportunidades en la vida de este hombre, ¿no? Más allá del que hay otro tema en la soledad, porque siempre hay un tema, siempre se tocan varios temas en las películas, no es solo uno, ¿no? Hay varios, ¿no? Y esa es la forma como nosotros elegimos contar, el que ha visto Octubre, cómo elegimos contar una historia, un tema, o bueno, lo que vaya a ser, ¿no? Pienso en miles de directores que tienen películas maravillosas y cuyos, pienso en los Coen, por ejemplo, ¿no? Los Coen, que tienen unas películas maravillosas, tan divertidas. El lenguaje que utilizan los Coen es casi clásico, ¿no? De planteamiento, plano contra plano, y por ahí hay algún planito interesante, ¿no? Entonces, creo que no existe como es evidente, ¿no? No existe una única forma de retratar un tema, ¿no? Va a depender mucho de la película que estés contando, por eso trato de ejemplificar a través de Octubre, ¿no? Claro. Va a depender del tono que tú elijas para tu película, porque Octubre en el guión, tú puedes darle el tono que te dé la gana, ¿no? Nosotros elegimos la comedia negra, ¿no? O el dramedy, como dicen los gringos, ¿no? Entonces, esos factores y tu visión del cine, ¿no? Cómo tú ves el cine, todos esos factores van a influir directamente en que de una manera, yo creo que es hasta intuitiva, si tienes claro la historia que estás contando, decidas cómo plantear visualmente el tema del cual trata tu película. No sé si he dicho muchas tonterías o ha quedado claro lo que yo he divagado, ¿no? No sé qué. ¿Tú qué opinas, Pili? ¿Cómo lo plantean a través de, tú que eres director de fotografía, tienes que trasladar, digamos, Daniel es director, ¿no? Él, de hecho, tiene una idea en la cabeza de cómo va a ser la escena y eso es lo que trata de plasmarlo, ¿no? A través de la cámara, la puesta en escena. Pero tú, siendo el director de fotografía, el director mismo te tiene que comunicar a ti qué es lo que quiere, y cómo es esa comunicación, y con respecto, y cuál es también la relación entre el director de fotografía y el guión, ¿no? Sí, mira, nosotros somos unos colaboradores, ¿no? En el cine. No llegamos con un estilo propio, no viene al caso, nosotros estamos al servicio de una historia y de un director. Entonces, depende mucho de con quién trabajas. Y entonces, de esa manera, sabiendo con quién trabajas, procedes, ¿no? Pero digamos que lo formal es hacer una propuesta visual, ¿no? Entonces, y en esa propuesta visual, la primera parte, o sea, lo que llamamos antecedentes, es las lecturas constantes de guión y luego el buscar acercarnos al máximo de intimidar con el director. La idea es meterse en el director, meterse en la cabeza del director, porque la foto es un tema sensorial, ¿no? Entonces, saber de dónde viene, si la soñó, si le ocurrió, y entonces un poco tratar de entrar en esa parte sensible, emocional, y qué sé yo, porque la propuesta visual es encontrar la correspondencia entre lo emocional y sensorial con lo técnico, porque hay herramientas técnicas para producirlo,
Es más, lo que adjetivas sensorial, emocionalmente, lo adjetivas técnicamente. Hay lentes violentos, hay lentes susurrantes, hay lentes sutiles, y cámaras, y etcétera, y procedimientos, ¿no? Entonces, creo que la forma más, por lo menos en lo que a mí me ha funcionado, es hacer una propuesta visual que no necesariamente tiene que ser física, porque es una cosa que está permanentemente conversándose con el director. Interviene mucho el director de arte también, o sea, tiene que hacer intervenir al director de arte, que es el que te pone lo físico que vas a registrar, ¿no? Pero lo ideal es una propuesta visual, y si es en físico, bienvenido, depende del director con que trabajes. Y en esa propuesta, pues lo que hablaba Daniel y tú al comienzo, tratar de encontrar, pues, por dónde vamos y qué queremos decir, cómo lo queremos contar, ¿no? Y cómo lo queremos ver, ¿no? Entonces, hay un formato que cada fotógrafo lo ha hecho a su manera, porque no te lo provee ninguna escuela, y que lo podemos proveer en esta escuela si quieren. Pero se trata de encontrar los antecedentes, un concepto, una idea, una premisa, en fin, para luego proceder en la parte, en la gramática visual, en la estética visual y en la técnica que se debe usar. De esa manera, creo que la cosa es más ordenada, ¿no? Y no nos vamos a salir del cauce, porque lo que se genera en los antecedentes es como el comienzo de una cascada, y lo que optes gramaticalmente, estéticamente y técnicamente es por default, ¿no? Si tienes una historia de guerra, seguramente va a haber cámara en mano y tu óptica va a ser muy definida, ¿no? Y va a haber más puesta en cámara que puesta en escena, etcétera. Es más o menos así, pero ya te digo, depende mucho de con quién trabajas, ¿no? Hay directores frecuentes. En mi caso, por ejemplo, yo he hecho gran parte del cine Lombardi, y además a Lombardi lo conozco, no sé, nos hemos conocido apenas nacimos, porque nacimos en el mismo pueblo y en el mismo, con un mes de diferencia. Entonces, y hay otros casos en que necesito acercarme mucho al director y su historia, y ver y averiguar tanto, preguntar tanto, ¿no? Y frecuentar tanto para poder construir esa visual, ¿no? Esa atmósfera, ese clima que se busca, porque lo nuestro es potenciar lo que se quiere contar, ¿no? Potenciar. Casi hay una investigación más allá de la película, casi una investigación personal del autor. Sí, a mí me gustaría saber qué piensa, qué siente, qué obra, cuál es la personalidad, el carácter de Daniel Vega, si algún día hiciera una película de él, y si la historia la soñó, la pensó, la vivió, y qué sé yo, y le afectó, en fin, porque lo que hacemos con la luz nosotros es movilizar conductas, ¿no? Movilizar emociones, sentimientos, acentuar un poco eso, ¿no? Subrayar, potenciar. Entonces, si no coincido con el director, se va a divorciar, ¿no? Al final la fotografía debe ser un personaje más, ¿no? O sea, que debe llegar hecha al rodaje, ¿no? Casi como el actor llega al personaje, yo creo que debería llegar ya un poco definida la propuesta visual, conversada y definida, ¿no? Claro. Y bueno, y ese es un trabajo también junto a la dirección de arte, ¿no? Y ahí entra a tallar personas como Gisela, por ejemplo, que tienen años de experiencia en esto, y justo cómo trabaja, digamos, la dirección de arte con el director de fotografía, porque efectivamente lo que decía Pili tiene mucha razón también, ¿no? En que el arte y la fotografía van de la mano, ¿no? Claro, que soportarlas. el arte y la fotografía van a crear la atmósfera visual. Entonces,
claro, el arte desde lo tangible y la fotografía desde lo intangible, ¿no? Nosotros en arte de alguna manera trabajamos con la materia, ¿no? Eh, entonces, en cambio foto de alguna manera son movimientos, ¿no? Diafragmas, cuestiones que, luces, ¿no? Temperatura de luz, nosotros trabajamos más bien color pigmento. Entonces sí, nosotros estamos como bien aterrizados en el sentido de la materia y de alguna manera esto se complementa, ¿no? Lo tangible con lo intangible para crear esta atmósfera visual, ¿no? Respecto a tu pregunta, creo que es bien importante también profundizar muchísimo en el guión, eh, y creo que desde los personajes, ¿no? Entender a los personajes, conocer sus motivaciones, cuestiones que de repente no figuran en el guión, pero que puedes intuir o en todo caso puedes crear también sobre los personajes desde tu lectura, ¿no? Desde tu análisis. Esto viene a la par con grandes trabajos de mesa y profundos trabajos de mesa con dirección. Y en mi experiencia, normalmente los cinematógrafos han llegado un tiempo después al proyecto. Entonces, muchas veces me ha tocado también de alguna manera o sea, las pres cada vez son más cortas, entonces de alguna manera este proceso de análisis que no es de un día para el otro, sino que tienes que de alguna manera ir cocinando, ¿no? Ir profundizando en estas capas que tiene el guión y a la par comprender cuál es la visión de dirección, ¿no? Eso es bien importante. Entonces sí, de alguna manera vamos estableciendo el concepto y también respecto a lo que decías, hablar también del subtexto, ¿no? O sea, expresar de alguna manera, enganchar con eso, entender cuál es el tema, cuál es el espíritu de la película, más allá de la trama, ¿no? Creo que la trama sí va por una línea y tiene una correspondencia y es importante también, depende del director o la directora, o sea, hay directores que Lucrecia Martel, o sea, no le interesa la trama de alguna manera, ¿no? Ujú. Y y sí, y cuando de alguna manera comprendes el tema, también es importante entender, por lo menos en mi caso, entender cuál es la motivación del director o la directora, ¿no? ¿Por qué quiere contar esta historia? ¿Por qué se quiere aproximar a este tema? ¿De qué manera lo ha tocado, la ha tocado personalmente y por qué lo conmueve o por qué le interesa eh, tocar este tema, ¿no? Como dijo Dani también, en realidad puede haber como una especie de jerarquización, por así decirlo, o prioridades en los temas, pero creo que igual todos se atraviesan, ¿no? Eh, ¿Cómo represento estos temas o cómo expreso estos temas desde mi lugar? Eh, bueno, con esta comprensión en primera instancia y de alguna manera voy sintiendo y me voy acercando a los diferentes aspectos de ese tema, ¿no? Y los trato de enlazar con los personajes, con, eh, con sus diferentes esferas, ¿no? Intento entender bastante eh, cómo traducir ese tema que es un concepto o puede ser también descrito con palabras en imágenes, ¿no? En materiales, en color, que son mis herramientas, ¿no? La forma, el color, la textura. Y, por ejemplo, para mí, en Canción sin Nombre, era el tema también de la invisibilización, ¿no? Más allá de todo lo que le pasa a la protagonista, para mí era un tema de invisibilización, porque era una mujer, ¿no? Que había sido desplazada por la época ¿no? En la época del terrorismo, ¿no? Entonces había de alguna manera tenido que venir y, claro,
su origen era el campo y de pronto llegar a un desierto, ¿no? Como es Lima y sobre todo en una zona más áspera, para mí era importante trabajar esta cuestión ¿no? de lo áspero, de lo crudo, ¿no? De lo que te puede de alguna manera sentir y hacer sentir esta cuestión infértil, ¿no? Del desierto, ¿no? En este caso. Y sí, para mí la columna vertebral era esa, ¿no? De alguna manera, cuando me aproximé al proyecto, sí estuve como pensando, recordé, me acuerdo, un fotógrafo que tenía, o sea, tenía un libro de ese fotógrafo y me acordé y me parecía que ese fotógrafo expresaba de alguna manera estas emociones que yo sentía respecto al tema, porque definitivamente también, o sea, también hay una conexión personal, ¿no? Cómo tú sientes ese tema o cómo tú te aproximas desde tu experiencia de vida, ¿no? Ujú. Entonces sí, para mí era eso y de alguna manera propuse temas de, por ejemplo, tener en algunos puntos importantes de la historia o relevantes respecto a esto, em, como interferencias, ¿no? Trabajar temas como de veladuras, de alguna manera para que se sienta también esta cuestión media fantasmagórica o no definida del tema de la invisibilización, porque esta mujer de alguna manera lo que le pasa, ella acude al Estado, ¿no? Ella acude al Estado y el Estado le da la espalda, ¿no? El Estado no la ve. Entonces, para mí por ahí va a conectar lo de la invisibilización y por eso también me parecía importante trabajar este tema de las interferencias que creaban estas imágenes más borrosas, ¿no? Entonces, a partir de eso también fue como proponer eso y luego ya se expandió también a cuestiones como otros temas, ¿no? Como lo hostil de Lima para alguien recién llegado, ¿no? Esta cuestión de los materiales, ¿no? Como la estera que ya está como deshilachada y que de alguna manera la sientes como agresiva, o la calamina de metal, o el mismo desierto que no te permite avanzar, ¿no? En los arenales, ¿no? En donde grabamos. Entonces, sí, era como siempre cuesta arriba, ¿no? Y entonces decidimos también la casa principal, ¿no? La casa de ella, donde, bueno, donde ella estaba alojada, porque en realidad era una casa prestada, ¿no? Por algunos parientes que estaban en Lima ya establecidos un rato más, ya tenían cierto conocimiento sobre lo que era Lima, ¿no? Esta ciudad que te daba la espalda, ¿no? Que no te reconocía ni siquiera como peruana, ¿no? Entonces había esta cosa cultural también. Y bueno, decidimos, no, yo no sola obviamente, igual todas las decisiones han sido aceptadas, ¿no? Por la Por todas las directora, áreas. ¿no? Sí, por la directora en un principio y luego ya conversándolo con el director de fotografía, ¿no? Ujú. Que trajo otras ideas y complementó de Era, alguna manera esto, era ¿no? productor en también, ¿no? El director de Y claro, fotografía era productor. tenía una voz también desde otro lugar, ¿no? Claro. Pero, pero eh, fue de alguna manera, como les digo, o sea, nosotros empezamos muchísimo antes que los cinematógrafos, ¿no? Ujú. Ujú. Que llegan un poco después. Entonces, claro, establecemos conceptos, establecemos abordajes, ¿no? Y de ahí llega Foto con su perspectiva y de alguna manera logramos cohesionarnos para poder definir o de alguna manera establecer cuál va a ser el lenguaje de la atmósfera visual, ¿no? Claro, claro. Y bueno, de ahí te voy a preguntar más tarde, si hay tiempo, el trabajo del arte en blanco y negro, que me parece súper interesante.
Pero mencionaste otra cosa, que era entender a los personajes. Y eso me da pie para preguntarle a Daniel. eh, bueno, Daniel, tú debes entender muy bien a tus personajes porque vienen de tu cabeza, ¿no? Tú los escribes, ¿no? En la mayoría de tus películas, por lo menos. Eh, pero ¿cómo haces para llevarlos a la vida, ¿no? Frente a la cámara, cuando ya estás en la locación, ¿no? Y tienes, digamos, los elementos de la locación y ya te enfrentas a la escena en sí, ¿no? Digamos, a la escena en la vida real. Ya fueron los ensayos, ya fue el guión, ¿no? Ahora tienes que hacer, digamos, lo que se le llama el blocking, ¿no? Cómo, cómo manejamos a los personajes dentro de esta escena con la cámara y con el arte, la escenografía. Em, bueno, lo que pasa es que para mí, o sea, como tú dices, esto ya fueron los ensayos y todo, pero para mí el trabajo empieza desde el ocasionar, porque si, como bien han dicho Pili y Gisela, el cine es creación de atmósferas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy de las personas que estoy presente desde el scouting. O sea, yo me visito las locaciones que hay y todo y ayudo a escoger, porque no me interesa que alguien me presente unas fotos y escoger a través de eso, porque es como, no, yo me tengo que parar en el centro del lugar, ver qué hay ahí, sentir, entender que este va a ser el espacio donde voy a representar las escenas de la película, ¿no? Entonces, para mí, ese trabajo de blocking que tú estás diciendo empieza desde ahí, ¿no? Yo desde la preproducción, desde el scouting, debo sentir la locación. Y yo que una vez que ya siento la locación, ya la entiendo, ya veo, aquí va a suceder el asunto, empieza todo ese trabajo previo para llegar al blocking. Yo llego al blocking preparado. De hecho, yo llego, después de esa visita a locaciones, yo hago un desglose de planos, necesidades técnicas y todo. Claro. Una idea más o menos clara, obviamente, una vez estás ahí, te enfrentas a la escena, cambian muchas cosas porque hay propuestas, hay mucha gente involucrada, ¿no? Evidentemente. Y yo soy de las personas que escucho, ¿no? No me creo el dueño de la verdad, sino yo escucho a todo el mundo y hay buenas ideas y uno trata de apoderarse de esas buenas ideas, de hecho. ¿No? Entonces, cuando llega la hora de blocking, básicamente lo que hago con los actores es pasar la escena. Primero, lo que me pasa a mí normalmente es que yo la veo de una manera en mi cabeza, ¿no? Entonces yo les digo, mira, vienes por acá, avanzas, tal, o sea, les digo tal cual yo la vi, ¿no? Entonces mientras las pasamos puede suceder que el actor tenga otras propuestas, como pasa, ¿no? ¿No? Oye, esto y todo, y que me mueva aquí, entonces porque el actor improvisa o tiene otras ideas, porque al final no son robots, pues, ¿no? Son seres humanos. O para Bresson no sería ese el caso, ¿no? Para Bresson son marionetas que él las pone Para como Hitchcock quiere. tampoco. Sí, sí, No sirven más que para estar ahí, hacer tu camina de ahí y mira para la derecha, ¿no? sí. Pero nosotros lidiamos más con seres humanos, ¿no? Que tienen voz y opinión. Entonces, ese ensayo general, donde vemos los movimientos y todo, está obviamente arte, está foto, está todo el mundo viéndolo, porque todas las partes necesitan saber qué va a suceder en la escena para ver luego cómo enfrentarla, ¿no? Y una vez que vemos el movimiento de los actores, o mientras, y luego especifico, le voy contando al director de foto cómo va a ser la cámara. O sea, si Ujú. aquí va a haber una cámara aquí, o va a ser acá, o que vamos a hacer plano acá, plano acá, plano, o sea, más, más o menos trabajo de esa manera para el blocking, ¿no? O sea, tú, Entonces, tú llegas a la locación, digamos, el día del rodaje, haces un ensayo con los actores y luego, mientras estás haciendo ese ensayo, ya te vas comunicando con el director de fotografía y con exacto. arte, digamos. Y les digo, mira, aquí, plano desde acá, tal, cámara aquí, o dolly, o lo que sea, ¿no? Oye, aquí es un Steadicam que sigue al personaje. Todo eso se los voy contando mientras ensayamos para que ellos sepan qué tienen que hacer, porque necesitan esas indicaciones para armar sus luces, para el arte, qué se va a ver, qué no se va a ver, ¿no? Cómo Claro. muevo los muebles, etcétera, ¿no? Cosas ¿Y así. cómo es el trabajo cuando codiriges con tu hermano?
Bueno, Diego y yo, o sea, Composición. conversamos todo esto previamente, ¿no? Entonces ya llegamos con la misma idea al set, Ujú. ¿no? Entonces, en realidad siempre puede haber como diferencia de opiniones, pero esa Ajá. diferencia de opiniones normalmente se solventa previamente, ¿no? Es cuando Ya, hemos discutido, "Ay, tal, oye, esto va a ser así, ok, bacán", ¿no? Y luego en el set, oye, mira, oye, pienso que esto puede ser mejor por acá, bacán. O ves un plano que no viste en su momento, ¿no? Cosas claro. así y uno se va dando cuenta además, porque parte de hacer el blocking y eso, es uno va viendo la escena y va editando en la cabeza, ¿no? Entonces, uno se va dando cuenta de planos que pueda necesitar, ¿no? Y planos que no previste en el trabajo previo, Claro. ¿no? Pueden surgir en ese momento y eso me va a hacer falta este plano y pum, lo haces, ¿no? O ¿Y sea, usas, dibujas o haces una especie de photoboard, algo? No. en octubre dibujamos toda la película, pero ya en las demás no. Wow, toda Hay, la hay película. sí, pero muy, muy escuetamente y cambió, pero era como para tener una idea, ¿no? Pero por ejemplo hay escenas, por ejemplo en El Día de mi Suerte, la serie, Ujú. sí hay escenas que necesitaron, porque tenían postproducción, de un storyboard para que sepan en postproducción, oye, aquí vamos a necesitar croma, esto va a hacer cosas así, Claro, claro, en claro. ese sentido que son necesarias, ¿no? Es como un trabajo un poquito más detallado, Claro, que donde no hay tanta improvisación porque la postproducción te limita de alguna manera, ¿no? claro, ¿No? claro, ¿No? Entonces, en El Día de mi Suerte hubo eso, por ejemplo, claro. Interesante. ¿no? Ujú. Y Pili, ¿tú cómo enfrentas eso cuando ves a los actores moverse, cuando el director está ensayando con los actores? eh, ¿Ves a veces que hay limitaciones con la cámara? Hay cosas como que le dices al director, oye, no se puede mover para tal sitio, o tú tratas tal vez de acoplarte y ver la manera de solucionar. Eh, ¿cómo es eso? Bueno, y como se me escucha, ¿no? Como decía al comienzo, todas las películas son diferentes. Absolutamente todas las experiencias de cine son diferentes y depende mucho en mi caso de cinefotógrafo, depende mucho de mi relación con el director, ¿no? Entonces, y del genio del director y de la personalidad del director, etcétera. Ujú. Entonces, siempre se procede diferente, ¿no? Eh, en todo caso, como decía yo en un momento, al construir una propuesta visual en complicidad con el director, este, trato de, esto se parece a la dramaturgia también, no trato de que llegue una fotografía convertida en un personaje, como los actores que llegan solamente para decirles apúrate, camina más rápido o muévete de derecha a izquierda. Entonces, mi gestión en el rodaje es posicionar las lámparas y etcétera a partir de lo que mencionaba Daniel, el ensayo que se hace, ¿no? Para ver cómo es que se van a mover las cosas, pero no hay mucho que hablar más de la foto porque la foto ya fue construida, ¿no? Entonces, normalmente eso me pasa a mí, no le pasa a todos los fotógrafos, es una forma de trabajar. Y por ejemplo, a lo que decía Gisela, yo siempre he llegado antes que el director de arte a una película, entonces, porque es parte, en esta construcción de la propuesta, hay la zona de antecedentes donde es el sondeo, la búsqueda, y eso supone, entre muchas otras cosas, buscar referencias visuales, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy fotógrafo porque me gustaba la pintura, entonces soy muy amigo de la pintura y en lo formal y en lo conceptual siempre va a haber pintura en mi fotografía, ¿no? Eh, y luego también las referencias visuales que se pueden conseguir de las películas, de cine, viendo películas. Todo eso para ir construyendo, ¿no? Haciéndose una idea cómo es que vamos a crear ese tono visual. Y nada, poco a poco le vamos dando forma.
Esa es una manera. Hay otras un poco más locas, como cuando hice Sin Compasión, que era Crimen y Castigo, y Sí. era la locura. Y se me ocurrió pensar de que la película debía tener el color de cómo ven lo real los locos, haciéndome la idea de que los enfermos mentales ven de otra manera. Y Ajá. entonces, entre muchas otras cosas, me metí 2 semanas al hospital La Correda para convivir ahí con esa gente y a ver si algo sacaba de aquello. Es bien loco. Y de ahí no te dejaron salir, Philip. No, me hicieron la lobotomía respectiva, pero de ahí salió esta película Cian, esas imágenes que estás viendo, ¿no? Esta película donde el color que es el complementario del azul y verde, no sé por qué me hace pensar que es un color un poco cargado, grueso, con espesor, ¿no? Y algo sucio. Entonces, hay esas maneras. Por eso, yo no creo mucho en las fórmulas, no creo mucho en esas, en los formatos. Depende, las cosas, todas las películas que he hecho han sido diferentes en la manera de optar, de actuar, no solo porque los directores eran nuevos o qué sé yo, o porque ya tenían gran experiencia, o etcétera, porque me ha tocado operaprimistas y me ha tocado experimentados. No, sino porque es una suma de cosas que hace diferente cada proyecto y eso es lo que me gusta del cine, ¿no? Eso es lo que me atrae del cine. Y entonces, es así un poco como veo las cosas. Soy muy seguidor de los hermanos Coen. A propósito que lo mencionaba Daniel, y yo sé que ellos Varios también. fans hay. Claro, porque ellos son los Coen de acá, pues. Entonces, Sí. pero sí, por ejemplo, cuando hablo de referencias visuales, siempre están los Coen presentes. ¿Por qué? Porque los Coen han manejado tantos géneros tan diversos y porque increíble. con ellos ha estado siempre Roger Dickens, que es un cinefotógrafo que me inspira mucho a mí y porque trabaja de esa manera parecida. Entonces, yo los tengo los Coen en rodajes y en la docencia. Entonces, por ese manejo de lo narrativo y visual, ¿no? Por esa correspondencia que ellos encuentran entre una cosa y otra. Más o menos así, más o menos así. Perdón, y cuando comentaba Daniel sobre esta práctica de hacer unos ensayos y una pasada, ¿no? Lo que llamamos la pasada, para que veamos todos y obremos, es importante anotar esto, que ahora con la tecnología digital, donde las cosas son más fáciles y rápidas, yo me acuerdo cuando hacía analógico, nadie más sabía lo que estaba pasando. El fotógrafo era un egoísta, miraba por un huequito y a confiar en él. Ahora hay monitores y hasta la persona que sirve las comidas puede opinar si está verde o azul la imagen, ¿no? Entonces, pero bueno. Y Daniel lo va a escuchar. Claro, y sí, y le va a hacer caso, o lo va a agarrar a patadas. Pero a lo que iba es que ahora también ha cambiado mucho el ejercicio de la dirección de fotografía. Los tiempos son diferentes, se han roto fronteras, la postproducción ya no es postproducción, es un departamento más que empieza desde el comienzo, en cuando empiezas a hablar de colores y formas. Entonces, y contratas laboratorios y prevés cómo va a quedar tu imagen, ¿no? Y entonces, en el momento de rodaje, ocurre algo, por lo menos en mi caso, trato de darle a la puesta en escena, a la dramaturgia, el mayor tiempo posible, porque finalmente la película es eso, ¿no? Entonces, antes en el analógico ocupaba pues 1, 2, a veces hasta 3 horas en construir la luz. Ahora no hay por qué. No hay por qué, porque todo es todo más fácil y más rápido, y porque además tienes una segunda parte fotográfica que es en la postproducción. La foto no termina en el rodaje. Puedes dejar tarea o mucha tarea para después. Entonces, eso beneficia mucho al director y a la puesta en escena. Tiene más tiempo.
más tiempo para crear, para hacer, para poner la película. Y eso Claro. me parece muy bacán en el cine de ahora. Claro. Además, Gracias, Pili. Y Gisela, hablando de personajes y dirección de arte, alguna vez escuché que es como que la escenografía tenía que darle espacio a los personajes para que era el espacio de los personajes para transitar, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de eso y cómo también manejas eso, ¿no? Con respecto al blocking y también eh, al vestuario de los personajes, a la caracterización de los personajes, ¿cómo manejas esas cosas? Ujú. O sea, transitar te refieres a emocionalmente o físicamente. Físicamente, Ah, ya, ya, físicamente. ok. Sí, sí. Bueno, es súper importante el tema de las locaciones, ¿no? Normalmente yo soy parte del grupito inicial de la visita de las locaciones, ¿no? Entonces, a veces sí depende de la agenda también de foto, pero depende pues del tiempo, porque yo ya estoy ya en la pre, entonces, o sea, yo estoy en la pre bastante tiempo antes del rodaje por las Ujú. mismas necesidades de preparación que tenemos desde arte, ¿no? Entonces, sí, la primera visita a las locaciones para saber si nos funciona y para saber si vamos a ir por ese lado o más bien lo descartamos y también nos podemos ir acotando las necesidades de la locación, ¿no? Entonces eso también es un diálogo muy fluido con el productor de locaciones. Ujú. Es como que un poco, o sea, un poco más y es parte de tu equipo, ¿no? Y que en verdad en ciertos lugares sí es parte de tu equipo. Entonces, ya se empiezan a establecer ciertas ideas en esta visita y luego hay, y veo las opciones, además que propone producción, ¿no? Y luego ya hay, después de elegir, hay como una locacionada técnica, ¿no? Y en esa locacionada técnica, nosotros estamos como de alguna manera observando y ahí se genera como un primer blocking, ¿no? Donde ahí, sobre todo, nosotros estamos tomando apuntes de qué se va a ver, ¿no? También proponiendo cuestiones importantes, sensoriales o expresivas, ¿no? Y se va configurando esta cuestión y también en esa locacionada técnica está sonido, ¿no? También escuchando el lugar, bueno, nosotros también igual en las primeras visitas siempre estamos pensando en sonido, ¿no? Porque normalmente no van a esta primera visita donde vamos un grupito muy chiquito, ¿no? Y en esta locacionada técnica, ahí se empieza a establecer la coreografía o sea, entre los personajes, ¿no? Y la cámara. Entonces, en este blocking, nosotros ya vamos viendo qué cosas se va a ver, ¿no? Se va a ver esta zona, se va a ver esta otra zona, porque no necesariamente en un lugar, en una locación, vamos a ver 360. A veces vemos cierta parte y a diferencia de Hollywood, nosotros acotamos un poco este tema por cuestiones también presupuestales, ¿no? Entonces no estamos, claro, no estamos económicas, ¿no? Entonces no estamos tampoco, pucha, ambientando o interviniendo todo si es que realmente vamos a ver ciertas partes del espacio, ¿no? Ujú. Eh, entonces, sí, para mí es como súper, mega importante esa locacionada técnica. Luego puede ser que hay cosas que varíen también porque ¿no? La dirección y fotografía están procesando también esta información y puede ser que varíen algo, pero normalmente yo le pregunto siempre bueno, a la cinematógrafa o al cinematógrafo, le digo, oye, o sea, ¿no? Ya entre nosotros como, bueno, de aquí a, ¿no? Para ser un poco más precisos, igual damos un poquito más de aire, pero tratamos de ser precisos como para eh, meterle las balas a lo que realmente se va a ver, ¿no?
Y algo que le pido también a Foto, de alguna manera, es que intente hacer, o sea, intente tomar las fotos, y la mayoría de los casos pasa, intente tomar las fotos con esta app donde le colocas qué cámara es y qué formato es, o sea, el aspecto, ¿no? Y también un poco la sensación de visual por la óptica, ¿no? Entonces sí me ayuda un montón hacer esta especie de, para mí por lo menos, de photoboard, como para saber, ok, en este espacio vamos a ver esto, esto y esto, ¿no? También es importante saber si la cámara se mueve, y si la cámara va a estar fija o si la cámara se va a mover, eso es recontra importante, ¿no? Porque ahí Claro. varía muchísimo también los encuadres, entonces tienes que pensar siempre también si puedes, si ya lo tienen un poco más claro sobre qué tipo de lente, entonces ahí también van viendo dirección y fotografía, un poco qué es lo que van sintiendo respecto al espacio y cómo lo van a cubrir y eh, qué es lo que van a ver, ¿no? Y Claro. qué lentes y todo esto. Entonces sí, para mí es mega importante el tema de la locacionada técnica. Y ya en rodaje, en realidad, ya nosotros, ya por lo menos en arte, ya hicimos, nosotros estamos de avanzada, entonces ya ambientamos, ya está todo como armado de alguna manera para que ya ¿no? Se adapten exactamente con el tema de la coreografía y la cámara. Pero ya igual se aprobó foto y dirección, ya aprobaron la distribución de los elementos dentro de los espacios, por lo menos de los más importantes, ¿no? Eh, y ya hay un conocimiento sobre cómo, dónde van a estar ubicados los mobiliarios más importantes o los que ocupan más espacio y sobre todo las luces o las lámparas diegéticas, ¿no? Aquellas que se van a ver como parte de la ambientación desde arte, ¿no? Entonces, sí. Y respecto a lo que preguntabas, ya, y en como este blocking ya antes de rodar, eh, ahí normalmente pulimos ciertas cosas por temas de composición, pero no hay grandes cambios porque ya eso se ha ido conversando a lo largo de la preproducción y ya se aprobaron y quizá dirección y foto han pasado para ver cómo están los avances y ahí se puede quizá ajustar algo, ¿no? Y respecto a lo de los personajes, por lo menos yo trabajo en términos de relaciones, ¿no? El personaje con el espacio. Entonces, según mi análisis, también veo si es que el personaje tiene una relación de asociación, de unidad o más bien de contraste, ¿no? Que está Ujú. traducido un poco en si hay cierta incomodidad, cómo se relaciona el personaje con el espacio, ¿no? Puede ser el Claro. espacio que habita o puede ser un espacio transitorio. Entonces, de alguna manera establezco estos vínculos porque me ayudan también a trabajar con mis herramientas y sobre todo el diálogo con vestuario sobre qué queremos transmitir en ese momento. Queremos transmitir, por ejemplo, incomodidad o lejanía o más bien neutralidad o más bien unidad, ¿no? Entonces así vamos trabajando también y antes de eso también como que he ido estableciendo los diferentes universos visuales de la película. A veces solo hay dos, a veces hay más, entonces como los grandes universos visuales, ¿no? Claro. Entonces establecemos sobre todo los vínculos y la relación personaje, espacio, con también obviamente con dirección y de ahí de alguna manera se, se transmite, se conversa, se dialoga con vestuario, cómo estableciendo este tipo de relaciones y también escuchando y recibiendo los aportes desde vestuario, ¿no? Que es importantísimo también. Claro. Eh, y bueno, eso es un poco lo que podría decir al respecto, según mi proceso, porque en realidad cada uno tiene su forma de aproximarse a una obra, ¿no? Entonces ya Claro, cada proyecto, en mi experiencia también cada proyecto es diferente, ¿no?
Eh, pero bueno, ha sido bien chévere escucharlos, chicos. Bueno, ya está el diplomado. Acá ya está grabado el diplomado de dirección de cine. No, mentira, mentira. Imagínense, solo hemos tenido una hora con estos tres capos y creo que hemos aprendido bastante. Imagínense lo que será, digamos, un diplomado de dirección de cine con ellos y con Eliana Illescas en producción y Brian Jacobs en edición y Guillermo Palacios también complementando a Gisela en dirección de arte. Claro. Imagínense lo que va a hacer. Quería ya para despedirnos, solo cuáles son sus expectativas como profesores, ¿no? En este diplomado, ¿no? Daniel, ¿qué esperas? Este, ¿O cuáles son tus no, objetivos en todo caso, ¿no? no, me parece una nueva experiencia, ¿no? Porque yo nunca he dictado un curso donde yo tenga que filmar un corto, ¿no? Entonces, para mí es una nueva experiencia y al final es todo lo que nos gusta es filmar, pues, ¿no? Y realizar algo. Entonces, ese proceso va a ser muy interesante, muy bonito, ¿no? Y todo va a depender también de la gente que se inscriba, ¿no? Porque al final ellos van a ser los que van a realizar muchos puestos de trabajo, ¿no? Y ahí está el reto, ¿no? El entusiasmo, las ganas, el interés, ¿no? Claro. Entonces, tengo expectativas, nervios, pero creo que puede ser un curso muy interesante. O sea, algo que también donde yo también voy a aprender, porque siento que cada nueva experiencia de producción, hablo en general de producción, me refiero a hacer una nueva película, un corto, lo que sea, es un nuevo aprendizaje, ¿no? Siento que todo el tiempo se aprende, ¿no? Todo el tiempo se descubren nuevas cosas, ¿no? Sí, Entonces eso totalmente. al final se aprende también. Por ahí te conoces a alguien súper talentoso y te lo jalas para tus producciones también, Daniel. Todo es posible. O un mecenas. O un mecenas, mejor aún. Y es así, compartes, ¿ah? Comparte. Pili, ¿cuáles son tus expectativas con respecto al diplomado? Eh, bueno, las mismas que de siempre, ¿no? En cuando estoy en la zona de la docencia. Justo hablaban ustedes hace un rato de, tú creo que mencionaste esto, de que le pregunte el director al fotógrafo, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y muchas veces, en la época del analógico, voy a confesarles estas cosas, muchos fotógrafos le decíamos al director, no, no se puede, no, ahí no, porque la luz y cualquier cosa. Yo creo que la docencia moderna y en esta nueva tecnología que se está aplicando, en este idioma que se habla ahora, que es el digital, es importante que un director de arte, que nos, en fin, sepamos un poco de todo. A mí me interesa, cuando hago docencia, no es exactamente formar fotógrafos, pero sí acercarle al director este lenguaje para que podamos hablar pues el mismo idioma, ¿no? Entonces el director construya, escriba, desde el día que pone la primera toma y entran los rayos de sol de la mañana, ya está hablando de foto, ¿no? Entonces él sabe, y ya sabemos ambos un poco de qué podemos hablar. Y la comunicación es mucho más productiva, ¿no? Mucho más eficiente. Nada, eso, yo creo que voy a mantener esa actitud en y en cada vez que enseñe. Y tengo muchas expectativas de este proyecto porque, como dice Daniel, estoy en la misma situación. Un diplomado para hacer una película, ¿no? Haciendo una película. Es interesante, es una experiencia muy bacán, creo, ¿ah? Eso es lo bonito del cine, todas las cosas son diferentes cada día. Eso es lo bacán. Sí, es cierto, como la vida misma. Así es. Eh, y Gisela, tú, Eh, bueno, de hecho, compartir
¿no? Creo que, bueno, en mi experiencia como docente, de hecho aprendo un montón sobre miradas distintas, ¿no? Sobre cuestiones o abordajes distintos sobre un mismo tema o sobre un mismo punto, ¿no? Y que sí, me puede retar en ese momento y es interesante también eso, ¿no? Por otro lado, motivar también, ¿no? Motivar el interés sobre la dirección de arte, sobre todo porque muchas veces hay cierta idea de que la dirección de arte es como contextual solamente o como hasta decorativa, cuando en realidad todos estamos narrando, ¿no? O sea, desde todas las áreas estamos narrando, ¿no? Entonces, más que una disciplina estética, es como una disciplina narrativa, ¿no? Ese es el principal objetivo y obviamente emocionar al espectador, ¿no? Entonces, desde ese lugar, como motivar esa mirada, ¿no? Y compartir experiencias y procesos, ¿no? Y acompañar, pues, porque va a ser como teórico y, o sea, teórico y también la parte de los procesos, ¿no? Entonces eso es interesante, acompañar los procesos del equipo, ¿no? Como para que luego ya Guillermo va a tomar la posta ya en la parte más de implementación, de todo el proceso más de implementación, ¿no? Más práctico. Entonces creo que por ahí va a funcionar tener como el sustento teórico y a la vez el proceso creativo y luego llevarlo a cabo, ¿no? Que es tan importante y bueno, y que se comparta con las demás áreas para finalizar en un producto audiovisual, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pili Flores Guerra, Gisela Ramírez, Daniel Vega, eh, por habernos nutrido con su experiencia. Gracias al público que ha estado conectado y a ECRAN por brindar este espacio e incentivar estos encuentros culturales, que ojalá haya más. Y por último, comentarles que el lunes 4 de julio inicia el Diplomado de Dirección de Cine, que será semipresencial, en donde esta primera etapa de 6 meses podrá ser parte del desarrollo de un cortometraje de ficción narrativa, dirigido por Daniel Vega, el mismísimo director del Mudo, de La Bronca y de Octubre, pasando por todas las etapas de su desarrollo y aprendiendo sobre los distintos departamentos y oficios que componen la realización cinematográfica. A las personas que deseen más información o conocer sobre el plan de becas de ECRAN, pueden visitar la web escuelaecran.com o escribir al correo marketing@escuelaecran.com. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, que ya empieza mañana. Y con mucho cine. Gracias por la Gracias. convocatoria. Chao, gracias Chao, chicos. chao. Gracias. 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 Chao.